Bueno, ¿me escuchan? Listo. Bueno, vamos a retomar la clase. Em, pues entonces, ayer nos habíamos quedado estamos hablando de los carbohidratos, específicamente de los polisacáridos. Ayer platicamos muy bien los almidones. A ver, jóvenes, como recordatorio, díganme por favor, el almidón, ¿cuáles son sus componentes? ¿Cómo los denominamos? ¿Y cómo los diferenciamos? Amilasa y amilopectina. Amilasa y melopectina. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que una es ramificada y la otra no. La que no es ramificada es la amilosa y la amilopectina sí es ramificada. Muchísimas gracias. Em, Listo. Entonces vamos a hablar ahora del glucógeno, ¿sí? Eh, el glucógeno pues es el otro polisacárido que les había comentado ayer y que una de las funciones muy importantes es también la reserva de energía, solo que a nivel del tejido animal, ¿sí? Habíamos mencionado de que específicamente son dos los tejidos que en el cuerpo pues se tiene, ¿verdad? Predominantemente. Uno es el hígado y el otro es el pulmón, perdón, el músculo, ¿verdad? Bueno, entonces, hablemos del glucógeno. El glucógeno, jóvenes, es el polisacárido más importante de reservas en animales. Al igual que al igual que el almidón, va a contener también enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿verdad? Y también tiene cadenas ramificadas. Sin embargo, se encuentra más ramificado que en el caso del almidón. Se dice que las ramificaciones se encuentran a cada 8 o 12 residuos de glucosa. El almidón, ¿a cuánto se encontraban las ramificaciones, jóvenes? ¿Quién me recuerda? Por ayer lo vimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Por ahí lo apuntaron. Entre 24 y 30. Muy bien, imagínense esto, pues son muchísimo más cortos, ¿verdad? 24. Vamos a ver, por aquí lo tenemos a cada 24 y 30 residuos. Bien, o sea que como que si fuera un tercio más ramificado o más cortas las ramificaciones, ¿cierto? Entonces, esto significa que es un poquito más compacto que el almidón, ¿verdad? O sea que puede contener una gran cantidad de moléculas o de monosacáridos internamente. También se dice que es abundante en el hígado. Se dice que del 7 al 10% del peso del hígado corresponde al glucógeno. Imagínense ustedes qué gran cantidad de glucógeno no guardamos, ¿verdad? Aparte, está presente en el músculo y representa del 1 al 2% del peso en el músculo. Sin embargo, jóvenes, a pesar de que el glucógeno representa un porcentaje pequeño en el tejido muscular, se dice que el porcentaje de glucógeno en el cuerpo es más en el músculo. ¿Pero por qué? Porque nuestro tejido muscular es más grande o más diverso, es decir, tenemos músculo en piernas, brazos, en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, a pesar de que representa el 1 o 2% el glucógeno respecto al peso muscular, pues el mayor glucógeno lo tenemos en el músculo por esta parte. Bueno, aparte entonces decimos que una molécula de glucógeno puede contener hasta 50.000 residuos de glucosa, imagínense ustedes, y eso es lo que me va a formar una partícula B, una partícula beta. La partícula beta es como la que nosotros vemos acá. Y aparte decimos de que se pueden unir varias partículas beta. Se dice que aproximadamente son 40 partículas beta que van a ser una partícula alfa. Es
decir, la partícula alfa es la parte más grande que tiene aproximadamente 40 betas y cada beta tiene 50.000 residuos de glucosa. A ver, multipliquemos 40 por 50.000 residuos. Si no estoy mal, nos queda como 2 millones por cada roseta alfa que nosotros vemos de glucógeno en el hígado, ¿cierto? Y miren, todos los gránulos que nosotros estamos viendo acá son gránulos de glucógeno, ¿verdad? En donde nosotros tenemos un montón de glucosa, ¿cierto? O sea que imagínense qué cantidad de reserva de glucosa no tenemos ahí. Y aún así, jóvenes, nosotros depletamos nuestro glucógeno hasta como a las 8 o 10 o más horas de inanición, es decir, nos tiene una buena reserva de glucosa, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántas veces dejamos sin comer tanto tiempo nuestro cuerpo? Bueno, no, pues es un poquito más grande lo que dura nuestra reserva dependiendo del uso que le demos, ¿verdad? Y una vez se acaban nuestras reservas de glucógeno, imagínense ustedes qué es lo que utiliza nuestro cuerpo como reserva, como fuente de energía. Pues bueno, los lípidos, ¿verdad? Bueno, entonces en cada tejido tiene las enzimas necesarias también para la síntesis y la degradación, como en el almidón. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la estructura del glucógeno, aquí tenemos los enlaces 1,4, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que sería el enlace 1-alfa, que sería un punto de ramificación. Entonces, que estaría aquí una ramificación, miren, este sería el enlace que está acá, y en todas las demás, pues tendríamos esta porción, ¿cierto? Entonces, algo muy importante también, que aquí contamos con algunos extremos no reductores, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás. Bueno, como están unidos acá los carbonos anoméricos, pues también no son agentes reductores, ¿cierto? Hasta acá, en todo caso, pues tendríamos un extremo reductor. Bueno, entonces si miramos nosotros una molécula de glucógeno, si miramos estructuralmente cómo se estaría conformando acá, vemos que el glucógeno, en el interior del glucógeno, la forma inicial del glucógeno, tenemos nosotros una proteína que es la glucogenina. La glucogenina pues está representada por una G, ¿cierto? Sin embargo, a esta glucogenina se le va a agregar un primer nivel o eslabón de moléculas o monómeros de azúcar, ¿verdad? O monómeros de glucosa, porque ya van a ir formando el glucógeno, ¿verdad? Entonces, este es el primer nivel. Y después nosotros vemos que hay diferentes niveles. Aquí tenemos el segundo nivel, aquí tenemos el tercero, el cuarto, el 5, y así van surgiendo cada vez más niveles, ¿verdad? Ya vemos en dónde están las ramificaciones, ¿verdad? Como acá 10, 12 residuos. Y entonces se dice que una partícula de glucógeno madura tiene la capacidad de 12 niveles. Aquí solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense 12. Qué tan floreado esto no se ve, pero claro, pues son moléculas de glucosa pues que están allí, ¿verdad? Entonces, vean, el glucógeno almacenado podría equivaler a una concentración de glucosa de 0,4 molar, o sea, es una cantidad muy grande de glucosa en el cuerpo. Y la mayoría de las concentraciones que hemos visto de muchos metabolitos es nanomolar o micromolar, dependiendo, ¿verdad? Entonces aquí sería 0,4 molar de concentración de glucosa. Sin embargo, esta se encuentra en gránulos y cuando nosotros tenemos en gránulos jóvenes, contribuye muy poco a la osmolaridad. Recordemos un poquito lo que vimos en la clase de agua con la parte de osmolaridad. Imagínense que todas estas unidades de glucosa estuvieran sueltas, aportaría una gran cantidad de osmolaridad a este compartimiento celular. Sin embargo, al momento que están unidos por enlaces covalentes, en lugar de tener 2 millones de moléculas de glucosa sueltas, es una molécula de glucógeno unida o compacta. Entonces, y así pues hay un montón, ¿verdad?, de glucógeno, pero de esta forma se contribuye muy poco a la variedad del hepatocito. Por lo que entonces la concentración de glucógeno, específicamente 0,01 micromolar, o sea que llevamos esto de molar a micro, o sea, por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces, bueno, porque entonces, jóvenes, si nosotros tuviéramos una gran cantidad de moléculas de glucosa en el citosol del hepatocito, ¿cómo estaría la ósmosis acá? ¿Cómo se vería afectada? ¿O habría un nivel habría una dirección específica de migraje de agua de un lado a otro lado de la célula? ¿Ustedes qué dirían, jóvenes? ¿Sí o no? Si en dado caso las moléculas de glucosa se encontrarían dispersas sin estar en forma de glucógeno. ¿Qué dicen?
¿Qué? ¿Pero qué? ¿A dónde va? ¿A dónde miraría el agua? ¿Si sí o si no? Fátima. No, pues sí, sí llegaría hacia afuera, A ver, porque afuera habría ¿hacia afuera? más. A ver, si decimos que habrían más moléculas de azúcar en el citosol. Ah, perdón, entonces En- hacia adentro. a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Confirman lo que dice la compañera o no? Bueno, jóvenes, ¿están ahí? ¿Presentes? Mm, Bueno, jóvenes, aprovechando ahorita, ayer les subí las últimas guías de trabajo que vamos a tener o a realizar en el curso. Ya está subida la de bioseñalización para que la puedan realizar, están parejas. Y también se les subió una guía de lípidos que también están parejas. Está un poquito larga, pero está para entregar el jueves a la medianoche. Las últimas entregas son el jueves. Como les he dicho en otras ocasiones, jóvenes, si ustedes hacen las guías a conciencia y van haciendo así, y van haciendo, repasando lo que están escribiendo, yo les aseguro que les va bien. Pero si copian sin prestar atención a lo que están copiando, si no están relacionando lo que están haciendo, entonces va a ser tiempo perdido hacer las guías. Y para eso mejor les digo, no las hagan. ¿Cierto? Porque aparte va a representar un porcentaje muy bajo de su nota. En cambio, un final tiene un porcentaje muy alto, 25%. Entonces, es lo que yo les puedo decir, es mi consejo. Utilícenlas para estudiar, ¿cierto? Utilícenlas para estudiar y no solamente para cumplir, porque es lo seguro que tienen. Pues bueno, si solo va a valer 0 punto algo de puntos, pues a un final de 25 y que pase la diferencia en ganar o no, entonces pues es lo que les digo, ¿sí? Y bueno, entonces está la guía de lípidos, la de sí, la otra, la que les había mencionado ya, y la hoja de trabajo, pero esa sí se entrega el día de mañana, ¿cierto? Bueno, y paralelamente también, bueno, algo voy a mencionarles del libro de una vez, aprovechando que me acabo de acordar. Miren, jóvenes, en el libro pues hay algunas instrucciones generales, ¿cierto? Perdón, en el instructivo. A lo que voy es de que, por ejemplo, cuando apliquen su mecanismo, lo que ustedes están explicando, que tenga que incluir todo, o sea, no es como que ustedes tengan que colocar, a ver, por ejemplo, a ver, aspectos del trabajo escrito que se van a hacer, dice, por ejemplo, estímulos iniciales, procesos y mecanismo molecular, biomoléculas implicadas, efectos metabólicos, abarcar todos los ítems asignados al tema. Bueno, a ver, aquí no es como que tengan un subtítulo y ustedes escriban estímulos iniciales, procesos y mecanismo molecular, que o sea que está implícito en lo que ustedes van a desarrollar, o biomoléculas implicadas y que entonces haya un apartado específicamente para biomoléculas implicadas, que sí lo voy a presentar así, pero si ustedes me hablan del proceso y del esquema general y ahí están hablando, incluyendo todo eso, ya, ¿verdad? No es como que tengan que hacer un apartado específicamente para eso, ¿sí? Igual con la presentación, vamos a ver. Bueno, de las personas que no me mandaron un grupo, pues los distribuí, ¿verdad? Creo que solamente eran 2 personas, pero sí también fui considerando que la complejidad del tema, pues para darles y asignarles un tema, ¿verdad? En particular, entonces yo creo que estamos bien con eso. Y claro, mientras más personas, pues la complejidad pues será un poquito más alta también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estímulos que desencadenan la bioseñalización, mensajeros primarios y señales, mensajeros primarios y señales o mensajeros secundarios y todo eso, pues claro, en los que aplique, ¿verdad? Pero, por ejemplo, así como para los que tienen la parte de introducción, son muchos mensajeros. Entonces pueden hablar de los mecanismos generales que pueden incluir, pero como es algo general, ¿verdad? Entonces pueden mencionar como de los mensajeros que hay, ¿verdad? De forma general, cómo empiezan a desencadenarse la señal. Los procesos bioquímicos implicados, por ejemplo, los que tienen introducción, pues van a hablar cuestiones un poco más generales, ¿verdad? Y comparación entre las familias de los mecanismos. Sin embargo, de los que tienen mecanismos específicos, o sea, el resto, pues van a desarrollar y van a abordar esa otra parte. Y se van a enfocar especialmente en la parte molecular, en la parte bioquímica. No estamos en primero, no estamos en primaria, ni estamos en básico para decir una cosa como la fotosíntesis, que solo vamos a ver, por ejemplo, que la glucosa o que el CO2, que el agua y que va a salir y vamos a colocar los productos.
sea, estamos hablando de un curso de bioquímica 1, entonces tenemos que ser más específicos. Por ejemplo, dianas, el tipo de interacción que está ocurriendo, ¿cierto? Profundizar en todo ello. Entonces, igual para quienes les dejaron, para quienes tienen, por ejemplo, investigar en referencias, en otras referencias, como en el caso, por ejemplo, de las vitaminas liposolubles, pues que la referencia no sea así muy superficial también, ¿verdad? Que sea algo pues que aporte a lo que nosotros estamos estudiando y que relacionemos pues lo que estemos viendo, ¿verdad? Eh, de forma como general, ¿verdad, jóvenes? Y bueno, claro, al nivel al que nosotros nos encontramos, porque si bien es cierto, no hemos visto nada de bioquímica 2, no hemos visto metabolismo, pero sin embargo, pues podemos ver algunas cuestiones como generales de, del tipo de interacciones que pueden haber, ¿cierto? Entonces, bueno, es lo que me acabo de acordar que tenía que decirles para lo de esa parte. Y bueno, apeguémonos a las instrucciones, a lo que está allí, los formatos, los tamaños, los colores, el número de páginas, el número de minutos, es decir, lo más apegado posible, ¿cierto? Y bueno, pues ya nos vamos a conectar el jueves para eso. Eh, Fíjense que hoy recibimos información de que no sabemos muy bien cómo va a estar el proceso de, el proceso del viernes. No sé, parece que no hay agua y no sé si hoy como que cancelaron actividades presenciales, entonces como que estaban con miedo de que fueran a cancelar actividades para mañana y no sé si pasó. Entonces, ¿por qué se los digo? Pues por si hay alguna variación en la forma del examen o el lugar del examen. Entonces, pero bueno, definitivamente el examen lo tenemos que hacer presencial. ¿Cómo? ¿Dónde? No se sabe. Usted tiene que hacer presencial. Lo único que pudiera variar es el lugar y o la fecha y o hora, ¿cierto? Entonces, bueno, pues nosotros estudiemos y remachemos lo más que se pueda para que estemos lo más preparados posible. Lo que sí es que ustedes el jueves en la noche terminan de entregar todo. Y mientras más pronto, mejor, ¿cierto? O sea, ahorita, incluso si alguien termina hoy, pues lo puede subir y eso dedicarse a estudiar, pues, lo que venga, ¿verdad? Mañana y después. Bueno, esa es como información extra, jóvenes. He empezado a calificar, pero no he visto mayor cosa, entonces no les puedo decir cómo es que van saliendo. Entonces, por si alguien me iba a consultar esa partecita. Bueno, entonces, hemos hablado entonces de los almidones y del glucógeno. Vamos a pasar entonces ahora a otro tipo de polisacáridos. Aquí tenemos los dextranos. Estos son azúcares jóvenes que tienen enlaces, uniones de enlaces entre alfa 6, alfa 4 y alfa 1, 2. Entonces aquí los vemos, miren, aquí tenemos un enlace alfa 2, alfa 4 o 1, 4 y aquí tendríamos 1, vamos a ver el ejemplo del 1, 6, pues tendría que ser, bueno, aquí no lo tenemos en este ejemplo. Entonces aquí tenemos 1, 4, sí, aquí tenemos el 1, 2, y bueno, aquí no tenemos el ejemplo de 1, 6, pero hay de una variedad diferente de uniones o enlaces, ¿cierto? Entonces, los dextranos normalmente pues son glúcidos que están presentes, o son polisacáridos que están presentes en la placa dental, ¿sí? Eh, pero estos pues son producidos pues por las bacterias, es decir, imagínense ustedes que producto del metabolismo de las bacterias que se encuentran en el sarro, pues hay dextranos. ¿Y qué es eso? Pues bueno, es un montón de glúcidos ahí, ¿cierto? Entonces, pues, y a partir de ahí entonces también podemos pensar de dónde viene la caries, bacterias, pues rico en en azúcares, ¿verdad? Entonces, pues para que lo podamos relacionar. Acá está también la célula, bueno, y entonces acá tiene uniones o son polisacáridos de D-glucosa, valga la redundancia, ¿cierto? Delta glucosa, es decir, todos los estudiantes en el caso de la glucosa pues se encuentran por arriba, ¿sí? Entonces, chao. Bueno, aquí tenemos entonces, jóvenes, la celulosa. La celulosa pues es una sustancia fibrosa, o sea, como fibrótica, ¿cierto? Y dura y que es resistente al agua y que está presente normalmente entonces en las paredes celulares de las plantas, la madera, troncos, tallos, etcétera. Y también en vegetales leñosos, ¿verdad? Forma gran parte de la madera, incluso jóvenes el algodón es celulosa también, vean ustedes. Eh, y pues su forma molecularmente pues es una molécula lineal, no ramificada, ¿verdad?
conformada aproximadamente de 10.000 a 15.000 unidades de D-glucosa. Es decir, lo que se repite es la D-glucosa también. Aquí también la D-glucosa. Aquí también es D-glucosa, ¿cierto? Vamos a ver dónde dice acá. Pues no lo dice, pero son moléculas de D-glucosa, o creo que está aquí. Ujú. Por aquí miramos lo delta, ¿cierto? Y acá vemos que el almidón también son de glucosa, ¿cierto? O sea que hemos visto homopolisacáridos hasta el tiempo, ¿cierto? Entonces, conformada por 10.000 a 15.000 unidades de glucosa, unidos por enlaces beta 1,4. Jóvenes, beta 1,4 son los mismos que conformaban al almidón y al glucógeno. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? No, esos eran alfa. No, cierto. Entonces, pues bueno, porque los otros eran alfa 1,4. Entonces, para poder degradarla, nosotros tendríamos que tener la capacidad de tener enlaces que corten beta 1,4, ¿cierto? Sin embargo, los vertebrados no la degradan, es decir, nosotros no tenemos esta capacidad. Sin embargo, sí tienen la capacidad, por ejemplo, los rumiantes, como por ejemplo las vacas, las ovejas y las cabras, y también en el libro mencionan que las termitas tienen un parásito en lo que es como su estómago, digamos, tienen un parásito que tiene la capacidad o que tiene la celulasa. ¿Y qué es lo que hace esta celulasa? Pues cortar la celulosa, y de esta forma entonces las termitas pues pueden utilizar la celulosa para su subsistencia. ¿Cierto, jóvenes? Y de ahí también el origen de la polilla. ¿Quiénes no han tenido algún mueble en casa con apolillado? Bueno, pues hay termitas, pero las termitas no es que sean las termitas propiamente, sino que son parásitos que se encuentran en las termitas. Bueno, por ahí está. Entonces, ¿qué más? Y bueno, y también en uno de los 4 estómagos de los rumiantes, ¿verdad? También hay algunos microorganismos que tienen la capacidad de degradar las células. Entonces, por eso también vemos que las vacas come grama, por ejemplo, ¿verdad? Pues bueno, porque tienen esa capacidad también. Bueno, aquí tenemos la quitina. La quitina, pues, es otro homopolisacárido y está conformado específicamente por N-acetilglucosamina. Ya habíamos platicado de la quitina, jóvenes, y que habíamos dicho de que está en la parte del exoesqueleto de artrópodo, ¿cierto? Entonces, aquí en el hidroxilo 2, en el hidroxilo del carbono 2, hay un N-acetil, ¿cierto? Ahí la platicábamos un poquito de este, entonces N-acetil acá, que es el 2, ¿cierto? 2, ¿cierto? Acá, pues solo para que lo podamos ver, 1, 2, o sea, pareciera que estuvieran como de cabeza, ¿cierto? Pero entonces esas son las uniones. Y entonces en el carbono 2 es en donde se encuentra el N-acetilado, ¿sí? La quitina no es digerible por los vertebrados, por eso no se tiene como la capacidad de degradar ese exoesqueleto, ¿cierto? O sea que si alguien quiere venirse y comerse un escarabajo, digamos, probablemente el exoesqueleto pues no se va a poder dar. De hecho, que en algún momento creo que nosotros nos podemos exponer a esas estructuras, ¿cierto? Y queremos quebrarlas o queremos hacer lo que sea, por ejemplo, y no es como que se degrade, ¿cierto? Entonces, es el componente principal duro de los exoesqueletos y especialmente los artrópodos como insectos, langostas, cangrejos, de pronto camarones, es decir, esas partes no se comen, ¿cierto? Algo más que les voy a decir, jóvenes, muchísimo ojo con esto. No confundir la quitina, que es la de los insectos y que es un glúcido, es un homopolisacárido, con la queratina. De hecho, por favor, háganme una comparación, una diferencia de la quitina y de la queratina. Por favor, no es lo mismo, porque a veces como que se confunden con eso. Entonces, bueno, sobre aviso no hay engaño. Entonces, jóvenes, aquí tenemos una conformación de enlaces glucosídicos también que tienen la capacidad de rotar en torno al enlace de carbono-oxígeno. Vean, aquí tenemos la capacidad como de rotación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la amilosa,
tiene la capacidad, dice, de formar una disposición helicoidal, ¿cierto? De hecho, que tiene una capacidad de formar una disposición helicoidal, ¿verdad? O de forma como que cíclica, que cuando se expone a yodo tiene la capacidad de formar complejos que se colorean de un color oscuro, azul intenso u oscuro como negro, ¿cierto? Ustedes han hecho la prueba del yodo en el caso para identificar la presencia de almidón. Miren, por ejemplo, en el laboratorio clínico, este es un dato curioso para los químicos biólogos. Eh, a ver, hay una prueba que es la prueba de Lugol, que, ¿qué es Lugol? Pues, a ver, investiguemos qué tiene Lugol, pero bueno, digamos que, pero no digamos, sino que tiene yodo, y el yodo pues forma estos complejos y forma una coloración oscura. Entonces, cuando nosotros queremos apreciar estructuras vegetales en las heces, por ejemplo, le colocamos una gotita de solución con yodo, y entonces al momento que vemos el microscopio, pues vemos que las células vegetales pues tienen un color oscuro o negro. Entonces, dependiendo de si se ven muchas, se reporta abundante cantidad de células vegetales, regular o poca o eventuales, ¿cierto? Todo ello pues también nos sirve para ver como la digestibilidad que tiene el cuerpo, ¿cierto? Pero no solo se reportan células vegetales, se reportan grasas, se reportan células epiteliales o leucocitos, eritrocitos, parásitos. Entonces, las células vegetales es una de las tantas que se reportan. Bueno, como un dato accesorio, ¿cierto? Pues seguro ya lo vieron en parasitología o en el EDC para quienes ya hicieron esa fase. Yo creo que si están en quinto año, pues ya tuvieron que haber empezado el EDC, si no estoy mal. Bueno, dato curioso. Entonces, ya les decía yo, la determinación cuantitativa incluso de la amilosa en el laboratorio, experimentos de laboratorio, ¿sí? Que es esa estructura que nosotros pues podemos ver acá. Bueno, entonces, hasta el momento hemos visto homopolisacáridos, ¿cierto? Enumerémoslos, cuáles son los homopolisacáridos, ¿verdad? Uy, Jesús, ¿qué pasó aquí? Aquí estamos, aquí no estamos, aquí. No, listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los heteropolisacáridos. Estos ya son polisacáridos que no solamente están conformados por uno, sino que son de dos o tres, ¿verdad? Entonces, entre estos, nosotros pues podemos mencionar al peptidoglicano, jóvenes. El peptidoglicano pues está presente en las paredes celulares de las bacterias. Cuando hablamos del peptidoglicano, jóvenes, ¿alguien se recuerda? Cuando hablamos del peptidoglicano, a ver, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué parte? ¿En qué clase? A ver, ¿quién dice yo? Tenía en las membranas las células, Muy las bien, bacterias. en los fundamentos biológicos o celulares de la bioquímica, ¿cierto? Ahí hablamos del peptidoglicano que está presente en las células, en las paredes celulares de las bacterias, ¿verdad? Una característica, pero aquí vamos a ver la característica bioquímica de que está conformado. Entonces, el peptidoglicano está conformado por N-acetilmurámico alternado con N-acetilglucosamina, ¿cierto? Entonces, estas son unas capas de peptidoglicano. En el caso de las gram positivas, el peptidoglicano pues, es un poquito más grueso, ¿cierto? En el caso de las gram negativas es un poquito más delgado y que de hecho entonces cuando nosotros estamos coloreando una tinción con cristal violeta, eso es para todos los que han llevado microbiología, pues bueno, la gruesa capa peptidoglicano retiene el colorante del cristal violeta y después de que cuando agregamos nosotros alcohol ácido no se lava, ¿cierto? En cambio, por una capa tan delgada del peptidoglicano, pues sí se lava, entonces se quita el cristal violeta y después cuando echamos aflanina, que es el colorante rojo, pues ya se tiene de color rojo. Entonces, por eso cuando vemos en la lámina, vemos que lo que es morado es tinción gram positivo, ¿cierto? Y lo que está de rosado es gram negativo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por la gran capa de peptidoglicano que está conformado. Y entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los azúcares que conforman el peptidoglicano, ¿qué van a decir ustedes? Ah, bueno, pues son dos, el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina, alternados. Murámico, glucosamina, glutámico, glucosamina, ¿cierto? Pues, ¿cuáles son esos? Pues, bueno, ya los vimos el día de ayer. Y, bueno, estos, pues, están unidos por el enlace beta 1,4, algo similar como la celulosa, ¿cierto? Solo que aquí son diferentes tipos de sacáridos, ¿cierto? Y son dos, o sea, es un hetero. Se dice que la lisocima tiene la capacidad de romper el peptidoglicano. Hablábamos ya también de la lisocima anteriormente, ¿verdad, jóvenes? La lisocima pues es una enzima que está presente en las lágrimas, ¿cierto? Por eso que la lisocima presente en las lágrimas tiene la capacidad de defendernos contra algunos microorganismos, ¿verdad? Entre estos, pues las bacterias, ¿verdad?
Por eso es de que funciona como una barrera primaria la lisozima, así como otras hormonas o enzimas que podríamos, no, hormonas no, enzimas que, o componentes que podemos tener en el cuerpo que funcionan como esa barrera, ¿cierto? Así también, entonces, los antibióticos jóvenes, hay diferentes tipos de antibióticos. Hay antibióticos que están destinados a atacar, por ejemplo, la membrana celular. Hay otros que atacan, por ejemplo, inhiben, por ejemplo, la síntesis o el ADN en el caso de las bacterias. Así, tienen diferentes tipos de acción, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a buscar, y eso es especialmente para los químicos farmacéuticos, bueno, para todos, pero en la tareita de esta clase, investiguemos cuáles son los antibióticos que atacan a las paredes celulares de las bacterias y específicamente cuáles contrarrestan el péptidoglicano, ¿cierto? Entonces, por favor, investiguenlo, ¿verdad? Y pues bueno, hablamos un poquito de aplicación para todos, ¿cierto? Jóvenes, hablando de otro heteropolisacárido, está el lagarosa o el agar, que está presente en las algas rojas y marinas. Este está conformado por una mezcla de heteropolisacáridos conformados por D-galactosa y un derivado de L-galactosa. Vea, es muy raro ver que sea una estructura L-galactosa. Bueno, pero entonces en el agar lo tiene, ¿cierto? Este está unido por enlaces entre carbono 3 y carbono 1, perdón, entre carbono 3 y carbono 6, y pues tiene una mezcla compleja de polisacáridos con diferente grado de sustitución entre sulfatos y piruvatos, ¿cierto? En su estructura. Entonces, jóvenes, una aplicación muy importante del agar o la agarosa. ¿En dónde hemos hablado de agar o agarosa, jóvenes? Pero pues una de las aplicaciones de estas algas, o en este caso, pues bueno, que provienen o que pueden proveer industrialmente del agar, ¿cierto? El agar normalmente nosotros lo utilizamos en algunos productos industriales, ¿verdad? Para producir literalmente el agar que nos sirve para enriquecerlo, para agregarle cierto tipo de nutrientes, ¿verdad? Para que puedan crecer bacterias en el agar, entonces da como ese aspecto gelatinoso. De hecho, de que tiene la capacidad de formar como una red como tridimensional, ¿cierto? Eh, y bueno, que permite el crecimiento de microorganismos, o sea, en el cultivo microbiológico, pero también nos puede servir en algunas otras partes, ¿cierto? Pero entonces, pues tienen la capacidad de esa característica gilosa. En alguna ocasión, a ver, los geloides o algunos compuestos que tienen la capacidad de cambiar el estado físico de un componente adentro de otro estado físico, pues son estos, ¿verdad? Bueno, pues es lo que da una apariencia como gelatinosa, ¿verdad? Donde se encuentra el agar, ¿verdad? De hecho, que eso tiene la capacidad de liofilizarse, ¿verdad? O sea, que se vende como producto, como polvo, ¿cierto? Así como el agar, así también otros productos que son como similares, ¿verdad? Como los que vimos en bioquímica, en el método del estudio, perdón, en el método de estudios de proteínas, ¿verdad? Que podemos hacer como algunos geles para que migren ahí, pues, proteínas o los ácidos nucleicos incluso, ¿cierto? Bueno, entonces estos son heteropolisacáridos también, el peptidoglicano y la garosa. Hablemos ahora de los glucosaminoglicanos. Jóvenes, estos glucosaminoglicanos pues abundan y están presentes especialmente en la matriz extracelular, ¿cierto? O sea que están afuera de la célula normalmente, y son heteropolisacáridos conformados por moléculas lineales repetitivas de disacáridos. ¿Qué significa esto? Que normalmente son dos azúcares diferentes los que se están repitiendo según el tipo de glucosaminoglicanos. Vea, jóvenes, glucosaminoglicanos. Entonces, muchísimo ojo con esto. Están presentes entonces en animales y en bacterias, pero no están presentes en vegetales. Y aparte, al estar en la red de la matriz extracelular, puede formar una red compleja interconectada con proteínas fibrosas, como por ejemplo el colágeno, las lamininas y algunos otros heteropolisacáridos, ¿cierto? Los más importantes de los glucosaminoglicanos, pues aquí podemos ver como un resumen de los que se están repitiendo. Vean, aquí tenemos el hialuronato y tiene un tamaño aproximado de 50.000
¿verdad? De masa relativa en el hialuronato, o también se llama ácido hialurónico. Pues estos son los azúcares que se están repitiendo, ¿verdad? Acá tenemos el condroitin sulfato. Pues una característica de estos es, bueno, que tiene grupos sulfatados. Vean, aquí tenemos un grupo sulfatado, aquí tenemos otro sulfatado, ¿cierto? Y pues así, aquí tenemos el N-acetil, ¿cierto? Ahí los vamos a ver cada uno. Entonces aquí podemos ver el queratán sulfato, que tiene como aproximadamente 25 números de disacáridos, ¿sí? Y acá tenemos la heparina o el heparan sulfato, que puede tener de 15 a 90, ¿verdad? Y acá pues los diferentes disacáridos que se están repitiendo entre sí, ¿cierto? Rápidamente vamos a ver cada uno de estos. Aquí tenemos el hialuronato o el ácido hialurónico. A ver, está presente en los cartílagos jóvenes, para quienes han tenido la capacidad de ver como los cartílagos, aunque sea de los pollos. Pero bueno, así pues se mirará el nuestro también. Es como medio blanquito, ¿cierto? Pero es como medio aguadito, ¿verdad? No tan duro como el hueso, ¿verdad? Entonces puede formar entonces una solución viscosa y que está presente, por ejemplo, en las articulaciones, o que puede estar en forma de un fluido en las articulaciones, ¿verdad? O sea, que funciona como lubricante, que puede dar elasticidad y resistencia al momento de que hay compresión, y que nos da la capacidad, entonces, de que cuando saltamos, resiste, ¿verdad? En las articulaciones, ¿cierto? También se dice que el ácido hialurónico está presente en el humor vítreo del ojo, y pues que da un aspecto vidrioso también, ¿cierto? De hecho, que hialos viene de vidrio, que da un aspecto vidrioso, ¿cierto? Cuando se vean a los ojos, digan, el ácido hialurónico. Y de hecho, jóvenes, que nosotros, os he escuchado que el, el ácido, el ácido hialurónico se puede utilizar para la piel también, que puede servir como para regenerador, ¿cierto? Bueno, y algo más, se dice que hay presente hialuronidasa en los espermas, eh, pero pues esto tendría una aplicación, ¿verdad? Eh, Tendría como la aplicación, ¿verdad? A ver, si estamos hablando de hialuronidasa, ¿qué es? ¿Qué hace hialuronidasa? Hialuronidasa, ¿qué creen ustedes? Bueno, investiguemos un poquito más, pero entonces se tendría como la capacidad, o ayudaría a los espermas para poder migrar, ¿verdad? A través del tejido, y pues lograr la penetración del óvulo, ¿cierto? Pero bueno, de todos modos, investiguémoslo, profundicémoslo, y coloquemos la tareita. Entonces, los enlaces que tiene el ácido hialurónico son beta 1,4 y beta 1,3, ¿sí? Y pues bueno, aquí están como los disacáridos que se están repitiendo, ¿sí? De hecho, jóvenes, también no solamente se usa ácido hialurónico para la piel, sino que también para tejido conectivo. Por ejemplo, yo he visto que los odontólogos también, cuando hay alguna sensibilidad en las encías, o para regeneración, después de que ha habido una extracción molar, también dan ácido hialurónico, pues para que se pueda regenerar y pues ir formando pues ese tejido. Bueno, ese es el hialuronato, o el ácido hialurónico. Ahora veamos el sulfato de condrotina, o el condrotin sulfato, jóvenes, que nada más cambia el nombre. Este contribuye a la resistencia y la tensión de cartílagos, tendones, ligamento y paredes de la aorta, ¿verdad? Entonces, condros viene de cartílago propiamente, mientras que el ácido hialurónico está más presente como la solución viscosa que cubre las articulaciones, que funciona como lubricante y que hace parte de los cartílagos. El sulfato de condroitin es el cartílago, ¿cierto? Y bueno, cartílago, tendones, ligamento y paredes de la aorta. La aorta es el vaso sanguíneo grandísimo que sale del corazón, ¿verdad? Y que bueno, pues por medio de ahí también pasa la sangre, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos el sulfato del dermatán también, ¿verdad? El sulfato del dermatán, jóvenes. Vean, si se dan cuenta, pues
el sulfato de condroitina y el sulfato de dermatán. El dermatán viene del griego derma, que significa piel, y este del griego chondros, que es cartílago. En este caso, pues tenemos que da una cierta flexibilidad a la piel, ¿cierto? Que nosotros pues tenemos la capacidad entonces de doblar la piel pues por esto. Y bueno, uno de los azúcares que contiene en su estructura pues es el hidronato, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el keratán sulfato, el sulfato de keratán. Se dice que no tienen ácido urónico y que está N-acetilado y su contenido de sulfato es variable, o sea que es como menos. Keratán viene del griego keras, que significa cuerno, y que puede estar presente entonces en la córnea, en cartílagos, huesos y estructuras córneas, como pelos, pezuñas, uñas y garras, ¿sí? Va a aportar una presencia por acá también, el keratán sulfato. Ok. Y por último tenemos la heparina, o el heparán, ¿verdad? Proviene del griego hepar, que significa hígado. Bueno, la heparina pues tiene un ordenamiento variable de azúcares sulfatados y no sulfatados, ¿sí? Y tiene una capacidad de que se utiliza mucho para la industria farmacéutica, o otro dato para los farmacéuticos, como un agente terapéutico para la anticoagulación, ¿sí? O sea que funciona como un anticoagulante. De hecho, jóvenes, nosotros hablando un poquito de los QVs, al momento que estamos extrayendo la sangre, tenemos diferentes tipos de anticoagulante. El más conocido es el EDTA o el etilendiamina. Sí, el EDTA, ¿verdad? Que es el tubo de color morado. Pero el de heparina se utiliza especialmente para procesar muestras de tiempos de coagulación. Y pues es el tubito de color celeste, pues bueno, es este el azúcar o el polisacárido que está presente allí, ¿cierto? Bueno, a ver qué más. Bueno, aquí tenemos un resumen de todas las estructuras que están en el libro. Jóvenes, este es como un resumencito como bastante bien explicado de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos el almidón, la amilosa y la amilopectina. Hablamos del tipo, ¿verdad? Este es un homopolisacárido, igual que el glucógeno, celulosa, quitina, el dextrano. Aquí tenemos los heteropolisacáridos, ¿verdad? La garosa, los glucosaminoglicanos, aquí habla del ácido hialurónico específicamente, ¿verdad? Parte de su rol o importancia, ¿verdad? Como en el caso del uranano. En vertebrados, en la matriz extracelular, en la piel, en tejido conectivo, viscosidad y lubricación de las articulaciones, ¿cierto? Entonces acá tenemos la cantidad o el tamaño del el número de monosacáridos que hay. Jóvenes, les quiero pedir que como parte de la tarea de esta clase hagan este cuadro, replíquenlo en hojas y relaciónenlo un poquito, ¿verdad? Y aparte, aquí está el hialuronano, que es un glucosaminoglicano, pero por favor agreguemos el heparansulfato, el keratanosulfato, el heparansulfato, es decir, los glucosaminoglicanos que acabamos de ver, ¿cierto? Y completémoslo con todo esto, pues para que también podamos hacer una comparación entre todas, ¿cierto? Bueno, ahora hablemos un poquito de los glucoconjugados. Jóvenes, los glucoconjugados pues son glúcidos, solamente que también están unidos a otras estructuras, especialmente proteínas y lípidos. Estos pues tienen la función de ser transportadores de la información. Ya les había dicho hasta el cansancio de que los oligosacáridos comunican a qué célula, en qué célula están presentes, ¿cierto? E incluso hay algunas moléculas o proteínas que tienen oligosacáridos y que indican cuál es la función o a dónde van a ejercer su función las proteínas o algunas moléculas, ¿sí? Comunican entonces a las células con su entorno extracelular, ¿verdad? Así como también pueden actuar como sitios de reconocimiento y adhesión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque donde hay oligosacáridos pues pueden identificar, bueno, pues la unión está aquí, ¿cierto? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, los glucoconjugados tienen la capacidad de formar gran parte del glucocálix. El glucocálix, jóvenes, glucocálix forma parte de una capa rica o una capa glucídica conformada por glúcidos
que se encuentran unidos a membrana. Es decir, tenemos la membrana biológica. Esto es una membrana biológica, ¿cierto? Esta es una membrana biológica, ¿cierto? Y aquí tenemos la bicapa lipídica, aquí está el interior de la célula, o sea, el citosol, aquí está la parte externa. Entonces, el glucocáliz es toda esta capa rica de glúcidos, ¿cierto? Que están unidas a la membrana biológica por medio de proteínas transmembrana, ¿cierto? O por medio de otras estructuras unidas de fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, rica en glúcidos unidos a la membrana, rica en información que la célula va a exponer a su entorno. Y bueno, vamos a ver qué más propiedades tiene esto, pero tiene muchas propiedades, ¿cierto? Entonces, hablando específicamente, hay diferentes tipos. Están los glucoconjugados, tenemos 3. Glicoproteínas, proteoglicanos y tenemos los glicoesfingolípidos, ¿cierto? Bueno, pues coloquémoslos por allí. Los proteoglucanos jóvenes son macromoléculas de la superficie celular o matriz extracelular en la que una o más cadenas de glucosaminoglicanos sulfatados están unidas covalentemente a una proteína de membrana, ¿sí? O a una proteína de secreción. Y se dice que la proteína núcleo puede tener la secuencia de serina, glicina, X y glicina. Es decir, serina, glicina se repiten. Aquí puede ser cualquier aminoácido y aquí glicina. Y luego otra vez serina, glicina, cualquiera glicina. ¿Cierto? Como que glicina está como alternado en estos proteoglucanos, ¿cierto? Y bueno, importante, voy a repetir esto, los proteoglucanos pueden unir uno o más glucosaminoglicanos sulfatados. Vea, este sería un glucosaminoglicano, otro glucosaminoglicano, ¿como cuál? El heparansulfato, el controtinsulfato. Lo pueden ver, jóvenes. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que decimos que la proteína núcleo es esta proteína que está acá, ¿verdad? Es toda esta proteína transmembrana, que está serina, glicina, X-glicina, y a la que se unen varios glucosaminoglicanos, como en este caso el controtinsulfato, ¿verdad? Este glucosaminoglicano se encuentra unido a un residuo de serina, por eso la serina es muy importante en esta posición, ¿cierto? En la proteína núcleo, ahí tenemos, sí, ¿verdad? Serina, y la unión a la serina se da por medio de un tetrasacárido. ¿Qué es un tetrasacárido? Bueno, pues un azúcar de 4 sacáridos, xilosa, galactosa ahí. ¿Qué sería acá? A ver si no sería el glucosamino, ¿verdad? Pero bueno, entonces son 4 azúcares en esta estructura, ¿verdad? Bueno, veamos cuáles son los azúcares que están presentes acá específicamente, ¿verdad? Y así pues tenemos como esa seguridad. Y después entonces ya empieza el controtinsulfato, ¿cuál? Pues el que hemos visto acá, ¿cierto? Que sería pues estas estructuras que nosotros hemos visto aquí. Algo más, se dice que hay 2 familias de proteoglucanos, están los sindecanos y los glupicanos. Veamos cuáles son. Los sindecanos jóvenes pues tienen un único dominio transmembrana, ¿cierto? Y tienen cadenas de heparansulfato o sea, alrededor de la proteína núcleo, ¿cierto? Tienen heparansulfato, que es este verdecito que está acá, y también tienen controtinsulfato, que es el color naranja. Vean, estos son oligosacáridos que están allí, en esa matriz extracelular. Y aquí tenemos entonces el glupicano, ¿verdad? Estos pues están unidos a la membrana por un anclaje lipídico, que es un derivado de lípido, de un lípido de membrana y que se encuentra unido, por ejemplo, específicamente al fosfatidilinositol. A ver, creo que un grupo tiene el fosfatidilinositol como para desarrollar la bioseñalización. Pero bueno, aquí tiene la capacidad el fosfatidilinositol tiene una función muy importante en el cuerpo. Ya lo vamos a ver con los compañeros, pero bueno, acá se los menciono, ¿sí? Entonces, en el glupicano, que es uno de los grupos de los proteoglucanos, o sea, de estos, ¿verdad? Que el sindecano es el uno y el otro es el glupicano. Vean el nombre glupicano, como o sea, también, esa es como la parte lipídica, ¿cierto? Glupicano. Y bueno, este tiene residuos de cisteína entre parte en su estructura, ¿sí? Que tienen la capacidad de estabilizar a esta parte aquí. Entonces aquí tenemos, miren, aquí tenemos el fosfolípido, aquí tenemos
el fosfatilinositol, ¿verdad? Y luego acá tenemos pues unos azúcares, ¿verdad? Y luego acá pues tenemos un dominio globular, ¿verdad? Y acá los que están de color como verdecito son los glucosaminoglicanos que se encuentran allí. Vean, algo muy importante también. Esto, lo que está en el color azul, pues es una proteína, ¿cierto? Que aquí está el dominio globular, ¿sí? Mm, y acá específicamente lo que está unido a este oligosacárido pues, es el extremo carboxilo terminal y acá es el extremo amino terminal. Esas cargas tienen una función también particular allí, ¿cierto? Pero bueno, aparte tienen los residuos de cisteína que tienen la capacidad de formar puentes disulfuro. Sí, ¿verdad? Puentes disulfuro y pues de esta forma le dan estabilidad, ¿cierto? Si se dan cuenta, es una proteína y cómo lo confirmamos también, porque aquí tenemos el extremo carboxilo terminal y aquí tenemos el extremo amino terminal. ¿Lo logran ver, jóvenes? ¿Logran ver el extremo amino y el carboxilo? Bueno, por ahí creo que alguien levantó la mano. Bueno, algo muy importante, jóvenes, que les voy a decir yo ahora. Normalmente ustedes ven que aquí dice sitios de liberación. Pues bueno, les cuento que algunas proteínas o algunas células tienen la capacidad de hacer cortes aquí. ¿Y eso qué hace? Despacharse o liberar el glupicano o de liberar el sindecano. ¿Cómo así que se libera? Pues claro, se disocia de la célula. A ver, ¿y para qué habíamos dicho que tienen una función estos proteoglicanos? ¿Qué función tienen estos? Bueno, información, identificación, bla, bla, bla. Entonces, si estamos cortando estas regiones de acá, y esto se puede cortar por medio de proteasas y de fosfolipasas. Vea, la fosfolipasa va a cortar acá específicamente, ¿verdad? Y las proteasas pues pueden cortar aquí, ¿verdad? Y de esta forma se puede cambiar la identificación de la célula en un momento determinado. Esto pasa especialmente en algunas células cáncer, en algunas células que están muy activas en replicación o en proliferación celular, y especialmente en células cancerosas, y les pueden dar como una propiedad pues particular. ¿Por qué? Porque en determinado momento la célula viene y comunica qué célula es, pero de repente en el momento que se lisa, pues entonces ya no, ya es como que si ya no tuviera, ya no diera o ya no compartiera información de su procedencia, de quién es, y tampoco pues se pudiera como atacar tan fácilmente, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos los agregados del proteoglucano, jóvenes. Normalmente pues hay estructuras supramoleculares que están presentes en la matriz extracelular. Entonces, nosotros acá tenemos algunos como agregados, pues que son, bueno, tenemos el agregan que son proteínas núcleo que se encuentran decoradas. Pero ¿cómo así? Pues bueno, como les decía acá, estructuras, agrupaciones supramoleculares de muchas proteínas núcleo unidas a una molécula de hialuronano, que es esta estructura, el hialuronano. Vean ustedes acá, el hialuronano que tiene la capacidad de tener hasta 50.000 repeticiones de disacario, o sea, un montón, ¿cierto? Eh, el hialuronano, alrededor de ella se encuentran las proteínas núcleo, o que también solo le denominamos como proteínas decoradas o el agregan. ¿Pero por qué decoradas? Ay, pues bueno, es que cuando yo amplifico esto, pues esto me parece como que si fuera un arbolito de Navidad. Entonces aquí tengo un arbolito de Navidad, otro para la derecha, otro para la izquierda y para la derecha y un montón de arbolitos de Navidad, ¿cierto, jóvenes? Y aquí pues pueden ver, se ve que cómo surgen. Pues bueno, pues por eso también se llaman como proteínas núcleo o decoradas, porque en cada agrecan nosotros tenemos la unión de diferentes glucosaminoglicanos. Por ejemplo, acá las de color azul son el queratán sulfato, queratán de cuerno, y la que está como de color rojo es el condroitin sulfato, ¿cierto? Ah, o sea que aquí también tienen una función particular, ¿cierto? Pues bueno, pues sí. Normalmente estas agregan que une o se une específicamente a los o que une los glucosaminoglicanos en algunos residuos de serina, ¿verdad? O sea que cuando hay residuos de serina, ¿qué característica tiene la serina, jóvenes?
que tiene extremos hidroxilo, y ahí se pueden unir el condroitin sulfato y el quinatán sulfato, ¿cierto? Estas pues tienen la capacidad de interactuar con el colágeno de la matriz extracelular y con otras proteínas. Vean, vamos a ver más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva, de hecho, cómo interaccionan estas, el proteoglucano con otras estructuras de la matriz extracelular. Y el tamaño entonces de estos agregados de proteoglucano es de 100.000, como de 100 picómetros, ¿cierto? Bueno, o sea, sumamente chiquititos. ¿Qué más? Bueno, listo. Bueno, entonces veamos acá el tipo de interacciones que hay. Vean, aquí tenemos el proteoglucano, vean las estructuras como decoradas, ¿verdad? Con los diferentes glucosaminoglicanos. Aquí tenemos la proteína núcleo, el gluconamo, etc. Pero estas se encuentran entrelazadas con colágeno, con elastina, que son proteínas, y la fibronectina, ¿cierto? Entonces, pues aquí tenemos parte de los glúcidos, ¿verdad? Y que interactúan con todas estas, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, las interacciones con el colágeno. Aquí vemos también con la fibronectina, ¿cierto? Y bueno, entonces estas están ahí, ¿verdad? En esta matriz como uniéndose, ¿verdad? Y permitiendo, pues, ese tejido conjuntivo. También se dice que son como multiadhesivas, porque tienen la capacidad de unirse en diferentes sitios, no solamente en uno particular. Y también esto provoca las interacciones de célula matriz eh, de una forma. ¿Pero por qué? Porque hay células que atraviesan la membrana. En este caso, ¿cuáles son? Pues son estas integrinas que están aquí, que vienen y están atravesando la membrana, y que aquí se encuentran unidos a otros filamentos, como por ejemplo los filamentos de actina. Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Estos filamentos de actina, que son propios del citoesqueleto, a lo largo de proteínas transmembrana, pues de hecho que forman las integrinas, ¿verdad? Y estas tienen la capacidad de relacionarse con la matriz extracelular, ¿sí? Tienen la capacidad de relacionarse con la matriz extracelular, y todo esto permite una gran interacción, ¿verdad?, de la célula con su alrededor, y que tiene funciones de señalización, ¿verdad? Señalización celular, o sea, su destino en la célula, las migraciones o hacia dónde puede ir la célula, ¿verdad? Y también la transmisión de la información también, ¿verdad? Y aquí tenemos una célula con 3 características, allá tienen otra cosa, bla, bla, bla. Entonces, hablando un poquito más de las glucoproteínas, tenemos conjugados de proteínas y glúcidos, ¿cierto? Los glucanos, normalmente se dice que son menores, o sea que son como más pequeños, y son más ramificados, ¿sí? Y, a ver, habíamos visto las proteoglucanos, y aquí estamos viendo las glucoproteínas, ¿cierto? Las que están aquí, pues para que lo tengamos en consideración. Estos son menores, o sea que son más pequeños, y aparte pueden tener oligosacáridos con ciertas ramificaciones, ¿verdad? Y que entonces eso le da la capacidad y la característica de ser más variados todavía que los glucosaminoglicanos, ¿sí? Y normalmente pues tienen la capacidad de unirse a enlaces o glucosídicos con serina o treonina, o también pueden unirse por enlaces N-glucosídicos con N-amídico de la asparagina. A ver, si no estoy mal, si es el aminoácido de la asparagina, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Aquí podemos ver, miren, aquí tenemos la asparagina, ¿verdad? Y aquí tenemos que la asparagina está unida a un oligosacárido, y aquí tenemos la asparagina también unida a otro oligosacárido. Y aquí tenemos la serina o la treonina. ¿Qué característica tienen estos jóvenes? Grupos hidroxilo, ya, en la punta de la lengua, ¿cierto? Y que también tienen otros grupos de glucosacáridos. Imagínense ustedes la cantidad de dulcitos que tenemos acá. Tal vez son pequeños, pero son variables, pareciera que no se repiten entre ellos. Bueno, entonces, aquí tenemos pues las uniones que les decía anteriormente, ¿verdad? Con el amino, ¿verdad?
Aquí tenemos, perdón, la serina, ¿verdad? Aquí tendríamos esta otra unión y aquí tenemos pues otro aminoácido, ¿cierto? Y, y bueno, la unión específicamente es algo que aquí como que esto nos está dando como mucha bola, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a colocar. Listo. Entonces aquí tenemos el residuo de aminoácido y aquí tendríamos pues la unión que se está llevando con esta molécula, ¿cierto? Con con el, con la glucoproteína a la cual se encuentra asociada, ¿cierto? Y acá también tendríamos la serina, aquí está el hidroxilo, ¿cierto? Y acá es como el carboxilo, el carbono alfa y el amino, igual acá el carboxilo, el carbono alfa y el amino, y aquí tenemos el grupo R, ¿cierto? Y aquí está la unión, ¿cierto? Específicamente. Bueno. Eh, bueno, hay glucoproteínas que son simples o complejas. Simples, ¿por qué? Cuando solamente tienen uno o dos residuos de glúcidos, ¿verdad? Unidas así, o complejas cuando tienen una cantidad un poquito más grande de oligosacáridos en su estructura, ¿cierto? Bueno, imagínense así, o sea que las glucoproteínas pueden ser simples, complejas, y así también pueden variar en qué tipos de estudiantes tienen, qué azúcares. Bueno, qué gran variabilidad no genera eso, ¿verdad? Bueno, jóvenes, respecto a las glucoproteínas, aquí tenemos diferentes ejemplos. Estas, como les había dicho, provocan la comunicación o la interacción, ¿verdad?, entre diferentes estructuras, como por ejemplo, hay glucoproteínas que están presentes o que son las que conforman, por ejemplo, los anticuerpos en las inmunoglobulinas y que permiten o propician la unión sí, la unión antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Hay algunas hormonas como la FSH, la luteinizante y la TSH. Las primeras dos pues son parte de las hormonas femeninas que llamamos nosotros, ¿verdad?, que suben y bajan en el ciclo menstrual. Y aquí tenemos la TSH, que pues, tiene una función muy importante para todos, pero es una hormona estimuladora de la tiroides. Entonces aquí también tenemos las mucinas. Las mucinas pues es como la presencia del moco de las secreciones, pero ¿qué tiene? Proteínas. A ver, el moco que nos sale después cuando nos estamos enfermando, pues son proteínas. Es respuesta humoral de nuestro cuerpo para tratar de contrarrestar la infección respiratoria, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay glucoproteínas que tienen funciones específicas de reconocimiento, de ataque, de diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, jóvenes, lo que hemos visto hasta el momento, vemos que hay unas grandes ventajas de los glucos, de los compuestos de glúcidos, ¿verdad? Específicamente, ventajas biológicas de los oligosacáridos en las proteínas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de etiquetar a proteínas según el destino, ¿verdad? Incluso hay algunas proteínas que se pueden mal plegar y entonces algunos oligosacáridos pueden decir, bueno, tú estás mal plegada, te vas, iba a decir te vas a la porra, ¿va? Como la canción, no, pero como quien dice, no, 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 tú no estás sintetizado, plegado adecuadamente, entonces funciona como un control de calidad, ¿cierto? Más adelante van a ver ustedes algunos cursos como ACM, control microbiológico de alimentos, etcétera. Entonces, y que hay puntos críticos de control, lo que significa y lo que dice que si no se cumple ese control, o como quien dice, no es aceptable, no pasa, no continúa, ¿cierto? Pues eso debería haber en todas las empresas, procesos o de control. Pero imagínense ustedes que eso está en la célula. ¿Y cómo se marcan o cómo se etiquetan? Por medio de los oligosacáridos. Imagínense ustedes qué función más importante. Entonces, también se dice que por cargas negativas que están por cargas negativas también tienen la capacidad de dar repulsión a la proteína, ¿cierto? O sea que como son cargas negativas y las proteínas también tienen capacidad de algunas cargas, dan rigidez proteica en la estructura que forman, ¿cierto? Entonces, por eso vemos las proteínas acá en formas de varilla, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por la rigidez, por contrarrestar o por la repulsión que se está generando. Pero esas proteínas en formas de varilla también tienen una función muy importante, ¿verdad? Que como de resistencia, ¿verdad? O de protección para la célula. Entonces, bueno, además que por su volumen y por las cargas negativas que están,
presentes, como les decía yo, protegen de ataques proteolíticos, ¿verdad? Qué maravilla. Aquí es donde se vuelve muy interesante todo lo que hemos visto. Veamos importancia en glucobiología, el estudio de la estructura y la función de los glucoconjugados. Pues bueno, vean ustedes. Hemos visto hasta el momento que los glúcidos son moléculas que contienen una información muy valiosa y muy importante, y a eso nosotros le llamamos el código de los azúcares. Fijo, se les pregunta de una u otra forma. Pues imagínense ustedes que hay glucoproteínas que tienen como 14 residuos de monosacáridos. Vean, aquí 1, 2, 3, 4, 14, digamos. Y estos tienen la capacidad de tener diversos enlaces o uniones, 1,4, 1,2, 1,3, 1,6 y así de diferente tipo. Y tienen la capacidad de tener conformaciones alfa, beta, capacidad de ser ramificados, lineales, que pueden incluso, estas ramificaciones no están presentes en los ácidos nucleicos ni están presentes en las proteínas porque son lineales, son secuencias de bases nitrogenadas, secuencias de aminoácidos. En cambio, en los glúcidos sí hay ramificaciones y variable 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, de lo que sea, alfa, beta. Y aún así, hay sustituidos, hay sustituyentes, que no solo hay hidroxilos, sino que hay sulfatos, metilos, N-acetilados, aminos. Es decir, jóvenes, qué gran capacidad de combinaciones posibles no puede haber en los oligonucleótidos, jóvenes. Es decir, son un montón, son un montón. Entonces, a esto se refiere el código de los azúcares. Porque entonces se dice que la enorme riqueza de información estructural presente en los glucanos es rica, es muchísima.